Bueno, Rubén, te agradecemos Sí. nuevamente muchísimo la oportunidad que nos das para charlar, para conversar, para intercambiar, para aprender. Entonces, tenemos una serie de preguntas para tener tu opinión. Y desde luego sabemos todo el trabajo en el taoísmo que nos has ido comentando. Y las preguntas son muy escuetas, muy concretas. Son pocas además, así que no te preocupes. Y tienen que ver con la concepción de lo que es la alquimia taoísta, en referencia a lo que se conoce mucho en Occidente como esa transformación a través de las sustancias. Entonces, ¿cuál sería el concepto de la alquimia taoísta? Y sigo con la siguiente pregunta, que sería ¿qué se entiende por sinabio desde el taoísmo? Pues la alquimia, obviamente, aparece una alquimia externa y una alquimia interna dentro de la historia china. ¿Qué llaman alquimia externa? Pues es la transformación de los productos. Pensando, se dice que pensando que... Ahí está, si gustan tomar un tecito. Ahí está. Pensando que el exterior es la transformación de los materiales, lo que conocemos como esa alquimia occidental, ¿sí? De transformar en algún producto maravilloso que seguimos hoy en día trabajando esa alquimia, porque pues es la píldora maravillosa que nos va a curar de cualquier enfermedad, de todo ese trabajo externo que podemos hacer a través de la química, a través de la física, transformar los productos para no tener que hacer nada. ¿Sí? Y ha sido durante muchos años esa visión, ¿no? Tengo que encontrar en el exterior algo que me permita cambiar porque yo no quiero cambiar. ¿Sí? Algo que me permita estar bien porque yo no tengo un tiempo de... Y eso sucede hoy y sucede hace 2000, 5000 años, si el ser humano en sus procesos pues no tiene tiempo. Siempre está corriendo, siempre está atrás de ese tiempo que le permite vivir. Entonces buscan en productos, tanto en toda la región asiática como la región Medio Oriente, como la región occidental, van buscando transformación y se dan cuenta que, bueno, pues van poniendo un poco de esto, un poco del otro, encuentran un proceso. Y pues va muy lejos porque hasta los emperadores, hasta los grandes sabios prueban productos, prueban para experimentos, prueban con plantas. Ahí está el segundo gran emperador que muere envenenado, de esos tres grandes emperadores después de Fushi, que se muere envenenado. Entonces van buscando, porque pensamos que afuera está la solución. A través de este conocimiento, y eso viene a partir de la búsqueda de la salud y el proceso de por qué la salud, por qué mantenernos saludables, qué proceso tenemos en la vida, se van dando cuenta que existe en el interior pues, toda una fisiología, una alquimia, algo que cambia. Pasa entonces de Waidan, que es la alquimia externa, a Neidan. Neidan pues, aparece mucho con los taoístas, ese trabajo interior, cuando conocen el funcionamiento, por lo menos intuyen el funcionamiento, estamos hablando de 2500, 3000 años, intuyen el funcionamiento de este organismo, ven que las cosas suben, bajan, se transforman, y hay
dentro de los libros antiguos, uno de los grandes, que la Biblia de la medicina china, el Huang Di Neijing, esos conocimientos, el corazón transforma el agua en sangre. Definiciones tremendas de alquimia, ¿no? Es decir, puedo transformar, y esto se vuelve a encontrar en el libro, en la placa de Xuzhentu, en el que se encuentra en varios templos, pero en particular la nube blanca, ese corazón como el que puede transformar. Entonces, dueño de la transformación alquímica, química, como sea, de esa transmutación de algo que comemos en algo que nos hace vivir. Entonces, ese proceso es lo que les llama la atención, yo diría a la par del proceso espiritual. ¿Sí? ¿Por qué vivir? ¿Sí? ¿Qué venimos a hacer y a dónde vamos? Yo creo que es el proceso del ser humano desde la mente. ¿A dónde vamos? ¿Por qué esa máquina tan extraordinaria nada más por un ratito? ¿O qué es ese proceso de vida espiritual? Está muy claro que existe una vida espiritual, existe un proceso sin tiempo y existe un tiempo con tiempo. Es decir, una vida material, una vida inmaterial. Esos dos procesos lo entiende el hombre, pero se pregunta por qué o a qué pertenece, quién es dentro de este mundo. Al estudiar este proceso filosófico, tiene que estudiar este cuerpo. Primero vamos a meterle la excusa de, bueno, pues es que el doctor me va a dar, si transformamos afuera, la materia es la riqueza, es decir, el oro es riqueza, o la piedra filosofal, o todos estos procesos que han buscado toda la humanidad, diferentes culturas, para encontrar entonces del exterior una excusa de nuestra vida, podemos llamarlo así. Entonces, pues transformo las cosas, lo más posible, lo más puro, lo más fino, algo que me quiera hacer entender lo que realmente soy. Soy el campo de estudio. ¿Sí? Es realmente el concepto filosófico del Neidan, es que yo soy el campo. No está afuera el campo, sino yo soy el campo. Y el cinabrio dentro del taoísmo no es más que la alquimia de este producto sutil que permite la vida. Lo hemos llamado hace ratito, ese ATP, adenosine-fosfato, pero pues es también mucho más que eso, no es nada más, ese es un portador de energía, una macromolécula que carga algo con energía, pero va más allá que esto. Hay mensajeros, hay una inteligencia propia interna que permite que esto se decida antes que esto, medidores, simuladores, estimuladores, todo esto que está dando este es el campo de transformación, de transmutación. Entonces, entender este campo, porque es material, esto lo puedo ver. Si no lo veo a mí, me tengo que abrir, pues puedo verlo en otras personas, empezar a estimularlo. Entonces, este es el verdadero, por eso se llama Tan Tien, ¿sí? Tan Tien, porque es el Tan que pues, vamos al diccionario y nos va a hablar de rojo. Entonces, de algo que se transforma, que es rojo, para nosotros que estamos con la mente dirigida hacia la alquimia, pues es cinabrio. Pero no es más que el proceso sanguíneo. Obvio, el proceso sanguíneo no como lo vemos en la medicina occidental. El proceso sanguíneo es ese líquido rojo que circula en todo el organismo y del cual vamos a poder tomar sus valores, y esos valores me va a decir si tiene salud o no. Obviamente para el mundo chino es mucho más sutil. Tiene mensajeros, tiene temperaturas, tiene texturas, tiene un mensaje para un órgano o un mensaje para otro órgano. No es una masa roja
para todo el cuerpo. Cada órgano recibe una sangre, recibe un mensaje, recibe una orden de su emperador. Hablabas hace un rato, hace unos momentos, refiriéndote al Sinagro, que era una suerte de fábrica, una suerte de caldero, y te referías también a partes del organismo humano. ¿Podrías ampliar un poco esto? En cuestión de la fisiología, esa relación es uno de los puntos fundamentales de la filosofía china y sobre todo taoísta, se llaman los Wu Xing, los 5 movimientos, mal traducido como los 5 elementos, como si fueran unos elementitos puestos. Siempre está muy de acuerdo con el mental, sí, con el espiritual, ahí está. Mira. Gracias. Sí, entonces estos 5 movimientos, Wu Xing, realmente indica hasta un paso, ¿no? Da un pie para dar un paso. Eso es lo que quiere decir Xing. 5. Esto es este movimiento interno. Esto comandado, dirigido por el emperador, el corazón, dirige un país. Es la visión, se vuelve a encontrar en el libro del Huang Tingjing, de la corte a María. El cuerpo es un país. Es un país que funciona, y si funciona, todo el mundo está contento y hay entonces fabricación de nutrientes, fabricación de cosas creativas, del proceso respiratorio, de todo esto, es decir, hay vida. Esto es entrar dentro de la fisiología tradicional taoísta, para poder entender bien cómo se van uno estimulando al otro, ¿sí? Para que haya un movimiento continuo. El bloqueo de este movimiento, aunque sea poquito, provoca un problema fisiológico y entonces enfermedad. Para que este movimiento no sea creciente y se vuelva una locura, hay control, hay una relación de control que se enseña, es el ciclo Ke o ciclo Shen, como es de generación, o Ke, que es de control, que van permitiendo tener una armonía entre todos. O sea, se armonizan, se generan, pero también se controlan. ¿Sí? Te permito que crezcas, pero aquí te voy a agarrar y te quito para que así no crezcas demasiado. Ese es el control. Dentro de nuestro organismo, esta es la función. Entonces, ¿quién va a dirigir todo este proceso? Para la visión occidental es el cerebro. Pero el cerebro necesita sangre para tener función. Entonces necesita corazón, porque él es el que distribuye estos nutrientes. Podríamos decir esta sangre especializada. Él sabe que el cerebro necesita una sangre, que el riñón necesita otra sangre, que el hígado necesita otra. Es decir, cada una de las partes necesita, el músculo necesita otros procesos. Entonces, quien dirige esta visión global es el corazón. Por eso decía hace ratito, el corazón es el que lanza sus ayudantes, sus funcionarios a aspirar los nutrientes. No es la alquimia, esto es la recolecta de los productos. Por eso existe en el mundo chino la alquimia externa, sobre todo cuando entramos a procesos de ayunos muy grandes, donde vamos a recolectar plantas. ¿Por qué ahí necesitamos ayudas? Porque se han dado cuenta que cuando queremos dejar de comer 6 meses, no es tan sencillo. Hay que desconectar sistemas, hay que estimular otros sistemas, y entonces se dieron cuenta que había que ir a buscar ayudantes al exterior. Entonces van a buscar unos hongos especiales, van a buscar unas hierbitas especiales, mastican unas hierbitas, y hay un proceso de recolecta. Todavía necesitamos algunos nutrientes, algunos lo llaman en la ciencia aminoácidos, y lo van a chupar una piedrita, van a tomar una cierta agüita, es decir, van a buscar estos aminoácidos para
lograr desconectar un proceso y entrar en lo que llaman el piku. Piku, desconectarse de la parte material y poder no comer. Obviamente es un proceso muy elevado de conciencia. Con conciencia dejo de comer porque mi proceso ya no está en la materia. Entonces, niveles, ¿no? Niveles hay niveles en el piku, podemos dejar de comer unos días. En general los monjes o las monjas pues, hablan de 9 días de dejar de comer para hacer todos los procesos y así. Bueno, eso es toda una serie de conceptos, de prácticas, ¿sí? Que tenemos que ir entendiendo, trabajando, fortaleciendo. Pero esta fisiología interna, esa comprensión de voy a hacer la cosecha de los productos para la fabricación, ya después en el calentador inferior, es decir, calentador inferior llamándolo como ese caldero, ese trípode como lo llaman ellos, esa forma donde ponen la estructura donde van a cocinar. Esta estructura es la parte renal, ¿sí? Por eso se llama el migmen, el riñón derecho, migmen, ¿sí? ¿Por qué derecho? Pues porque está más cerca, es fisiológico también, más cerca de la salida de la vena cava inferior. Procesos que hay que ir viendo en función a este movimiento continuo. No es igual tener esta distancia que tener esta distancia, es el doble. Ese camino doble implica que la respuesta va a ser más rápida de este lado que de este lado. Entonces, hasta esto lograron visualizar, porque obviamente tienen un conocimiento de la anatomía. Entonces, ver que si está más corto, va a ser mucho más rápido para llegar. ¿A quién? Pues al emperador. Si yo estoy aquí a doble camino, que sea el inicio, pues me va a tomar el doble de tiempo para llegar al tubo general, que es la vena cava inferior, que llega directamente al corazón. Y de ahí, bueno, pues todos los principios de respuesta, ¿no? En función al mensaje y la respuesta. El emperador recibe el mensaje y analiza el mensaje y da una respuesta al cuerpo. Entonces, todos estos procesos que debemos de asociar siempre a la fisiología para entender la transmutación de los productos que comemos o respiramos. ¿Cómo se relaciona con la respiración embrionaria de la que hemos ya conversado, este proceso? Este proceso es, la respiración embrionaria está más ligado a el regreso hacia nuestro estado de embrión. ¿Qué quiere decir? En el estado de embrión nosotros nutrimos, todo nuestro ser se nutre de la madre. No tenemos contacto con el exterior. No desechamos como desechamos en el exterior. Es decir, no respiramos igual ni desechamos igual. Todo se hace a través del sistema sanguíneo. Pero aspiramos, ¿sí? Somos conscientes, ese es el espíritu que está dentro de este ser, que está en crecimiento, dependiente totalmente de la madre, porque sus estructuras todavía no le permiten, por eso está ahí, pero está como en suspensión, depende del organismo de la madre. Por eso a veces comparan el hijo y la madre, un solo ser, es un solo ser, ¿sí? Los dos dependen entonces de la función de la madre. Este es el proceso que observamos, proceso de generación, reproducción o vida de la humanidad. En la búsqueda del ser humano en qué es la vida, pues tiene que regresar a ese estado. ¿Cómo regresar a ese estado? Podemos regresar adentro de un vientre, va a ser muy difícil. Volver a colocar un cordón umbilical, también materialmente es imposible. Pero podemos concebir este ser en contacto con esta madre. El ser, nosotros, material, esta madre, la naturaleza.
La naturaleza hay que tener mucho cuidado cuando hablan de Tzerran, ¿sí? Natural, naturaleza, ¿sí? No es, nosotros lo asociamos siempre a lo verde y al bosque y al ecológico, no, es la naturaleza de las cosas, es decir, este universo. Esta es la madre, la que nos da vida. Entonces, conectarse, pues hay que utilizar bueno, ahora sí, un proceso imaginario para conducir esta conexión. Una conexión hacia mí, una conexión hacia la naturaleza. Construir esa conexión es olvidar los procesos de vida, es decir, olvidar los procesos materiales, ¿sí? Y empezar a conectarse con esta naturaleza. El problema de esto, que si nuestro cuerpo no está fuerte, a cada momento que pongo lo que se llama la visualización o guiar, por eso la palabra Dao o Daoyin, no Dao de guiar, sino Dao, Daoyin, que es el guiar, conducir, utilizo mucha energía. Sí. No es un proceso que se puede realizar así, normal. Hay que meterle mucha conciencia. Entonces hay que trabajar la conciencia. Para poder trabajar la conciencia hay que trabajar primero la alquimia. Por eso esa alquimia, regresamos a ese modelo, Jin. Alquimia nos da esencia vital. Aquí la alquimia nos habla de transformar los productos, los que comemos, en una materia muy sutil que va a ser esa energía especial. ¿Sí? Ahí está bien. De esta necesita que haya un proceso de conciencia. Esa conciencia, por eso está en esta zona del corazón, esta conciencia es la dirección de todo este proceso. Tendré una buena conciencia, porque no una buena conciencia en el término de, no, tendré la parte mental, lo llaman ish, no idea como a veces antiguamente se decía de idea, después se tuvo que poner ish de conciencia. ¿Qué es la conciencia para este mundo taoísta? Es la materialización del espíritu. El espíritu es algo que no existe. Se materializa a través de una estructura que somos nuestro cuerpo. Por eso ve, por eso habla, por eso oye, por eso percibe. Percibe porque tiene abajo una estructura que puede lograr materializar. ¿Qué es materializar para el mundo chino? Es transformar la tierra en algo que nuestro cuerpo es energía. Tener mucho cuidado con la palabra energía porque la confundimos muchas veces la energía con el aire que respiramos, es decir, el oxígeno y los elementos gas, el gas. Pero aquí estamos hablando de energía como la materia sutil que permite la función, como un cargador, una pila que permite la función de un aparato. Pues nuestro aparato cuerpo funciona porque existe una materia sutil que le da esa energía. Por eso le llamamos Jin, esencia vital. Entonces, hay esto que es materia que se transforma, hay esto que es espíritu. En medio está la conciencia, ¿sí? Ya la materialización de este proceso intelectual, mental, como reflexión, como memoria, es decir, todo lo que es que hemos puesto aquí arriba, porque pues gran parte sucede aquí, pero realmente la materialización de esto nace aquí, porque es el que dirige. Voy a mandar sangre, entonces mando por las carótidas me mandan sangre, mando por aquí las arterias vertebrales para nutrir aquí atrás. Si todo este proceso lleva esa sangre especial, ya pasado por la alquimia interna, ya escogido
dentro de este, es decir, como del caldero, vemos, mira, salió este rojito, más rojito, lo mandamos porque es más sutil, pero este rojito salió con un poco de blanco, lo mandamos para esta parte, sí, como un conocimiento de este proceso interno, pues hago así, ¿no? Como dentro de la olla, esa transformación y esa succión. Desde nacer, entendiendo nacer desde que somos concebidos. Desde estamos concebidos, dependemos de esa succión. ¿Sí? Aspiramos desde el niño. Aspiramos la comida, es decir, aquí voy a aspirar los nutrientes, voy a buscarlos y voy a buscar esta plantita, porque esto yo sé que me va a dar más este tecito, es decir, voy a buscar nutrientes especiales, no solamente me trago un hamburguer, ¿sí? Es decir, ese es a lo que hemos llevado la sociedad, tráguese un hamburguer o un taco, y ahí va comiendo el taco, nadie busca la comida. Regresamos a 10.000, 100.000 años, la búsqueda de la cazar el animal, que lo vamos a tener que hacer hacemos un sacrificio de este animal para nutrirnos a nosotros. ¿Sí? Vamos a hacer un rezo, vamos a hacer un ritual, porque vamos de cacería. Vamos a hacer un ritual porque vamos a piscar algunas frutitas. Vamos a cortar algunas hierbitas, es decir, este es el proceso de nutrirse. Ese voy a buscar, desde ahí voy a succionar de la naturaleza los nutrientes. Es la parte material. Cuando entendemos esa parte material, nos damos cuenta que ya metimos los nutrientes, estos se transforman y se van, los aminoácidos continuamente se rompen y se vuelven a formar y se rompen y se vuelven a formar, entonces esas proteínas continuamente se van cambiando. Si entiendo este proceso de la transformación, puedo parar este proceso y dedicarme a buscar los nutrientes de una manera diferente. Entonces los puedo respirar. Entonces voy a buscar a través de primer trabajo, a través de la respiración, a captar lo que hay en el aire, es decir, captar lo que llaman el Hun Nuan Chi, como el combinado Hun, Yuan del origen. Voy entonces a captar, porque en este ambiente está el origen de nosotros y el origen del universo. Existe la energía original, la tenemos nosotros, una parte dentro de nuestro ser, como el mensaje genético, pero está en cualquier parte. Podríamos decir, este proceso de fabricación del Big Bang, de lo que es la concentración de los materiales y la implosión y después la formación del universo, todo este mensaje está inscrito en cada uno de los materiales que siguen avanzando. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Sí, por sí. eso hoy en día encontraron la partícula de Dios, claro, que es no es material, sino es pura energía, pero esto nos permite traer a todo el mundo aquí, y esto formar una masa que después permite hacer material. Entonces este mensaje está inscrito en ti, en mí, en esto, en ese, y todos los materiales tienen una parte de esto. Entonces se dan cuenta que si yo me concentro en la aspiración, sí, la misma aspiración que hacía con la madre, después con la naturaleza, después con Burger King o Burger Boy o Burger... ¿Sí? Es captar, nada más que cuando capto en una hamburguesa ya no quedan nutrientes, entonces capto materia, esa materia se atasca. Pero si yo voy de manera sutil a buscar, puedo de este árbol que está ahí captar su esencia y nutrirme de esta esencia, ¿sí? Empezar a meter en cada respiración. Si yo pienso, me siento y empiezo a pensar, voy a captar.
Esto es el primer paso para trabajar esta respiración. Cuando llego a la respiración embrionaria, ¿qué es? ¿Cómo respira el embrión? El embrión tiene que chupar el oxígeno para mover su sangre de la sangre de la madre. Para la ciencia occidental ese proceso es autónomo, como dicen, es decir, es lineal. ¿Sí? La madre le da al hijo. Aquí es diferente. El hijo toma de la madre y aparece dentro del texto del Tao Te Ching de 2500 años. Cómo nutrirse de la madre. ¿Sí? Comer de la madre. Como voy a comer de mi madre naturaleza, pues tiene los mismos principios. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estado original? El estado cuando estoy embrión. Si yo regreso al estado embrión y logro no depender de esto, dependo de qué? De mi conciencia con la naturaleza. ¿Sí? Mi conciencia con el Hunuanxi. Sí, Hunuanxi, vente hacia adentro. Suficiente para ya ni respirar. Viene. No es. Dependo del proceso de aspirar o de exhalar. Es decir, inhalo, exhalo. Dependo de este proceso. Mi mente está como reflejo inconsciente o como conciencia, dependo de la respiración. Si entro en este estado, ya me liberé de este proceso. Y este es el embrión. El embrión que está transmutando la misma energía directamente, porque es él mismo la naturaleza. Nosotros somos la misma naturaleza. Cuando me estás hablando del embrión, en este caso desde la alquimia taoísta, eso que estamos hablando del cinabrio, ¿habría significados que nos llevaran a una mitología o que en este caso estén relacionados con el nacimiento, con la muerte, con la resurrección a través de toda esta alquimia taoísta? ¿Cómo vas a entender como espíritu? ¿Cómo vas cómo en esa expansión del espíritu? Imaginamos el Tao. El Tao es la conciencia de este proceso. ¿Sí? El espíritu pasa por el Tao, así como lo vemos, ¿no? El Tao como la conciencia. Esa conciencia, si hay un proceso de expansión, la conciencia está en expansión. ¿Sí? Correcto, sí. Sí, la misma conciencia también sigue tomando conciencia. Un proceso dinámico, diríamos. Exactamente, no es. Para nosotros en Occidente es Dios. Bueno, para el mundo católico es Dios. Dios es un ser innombrable que está formado y está, podemos decir, inerte. ¿Quién lo creó? Es el creador. Entonces no hay quien lo creó, sino es. El Tao, pues, no lo puedo nombrar como dice Lao, es el innombrable, pero pudiera ser el creador de las 10.000 cosas, es decir, llegó esa cosa. Pero ¿quién dice que es inerte, que es limitado a ser Dios? Puede su proceso aumentar. ¿Cómo va a poder estudiar esa conciencia? Ahí es donde interviene pues nuestro proceso profundo, ¿sí? Que somos como seres humanos. Somos un ser que vino 100 años, 500 a lo mejor en el pasado antiguo, 1000 años venimos a vivir y nos vamos, pues, es poquito. En la vida de la Tierra es minúsculo, en la vida del universo no es ni siquiera aparece el tiempo, no es nada. Entonces, ¿qué es venir e irse? Más que un estudio de
nuestro proceso. ¿Qué es el proceso? Pues no es el proceso material, porque ese se va. Entonces el proceso espiritual. ¿Qué es lo importante? La materia se va. Si queramos o no, nos vamos a hacer viejos. Que sea 100 años o sea 1000 años, no importa, pero esa materia no la podemos parar, porque la materia es transforma. Pero el espíritu no, entonces este espíritu está navegando dentro de este tiempo. Pero llega un momento en que necesitamos tomar conciencia de esto. Entonces se materializa el espíritu en un ser. En un cuerpo, digamos. Un cuerpo, se une. Entonces ya me veo. Entonces ya me puedo estudiar. Entonces ya puedo entender o no entenderlo. Si mucha gente no entendieron nada, pasaron su vida haciendo dinero, haciendo procesos de recuperación de todo lo que pueden acumular de materia, y al momento de salir no se pueden llevar nada, aunque quieran meterlo. Ahí está el emperador Qin, metió un lugar impresionante y no se llevó nada, nada más el espíritu. Sí, sabe que está ahí las cosas, es de él. Sí, es de él, pero el espíritu no se las puede llevar. Claro. Aunque sea inmortal, todavía a la fecha pensamos en él, lo que tú quieras, pero eso ya no está. Se fue. Para él no se puede llevar. Entonces, ¿qué es esta alquimia? Es decir, el perfeccionar todo esto, es ir entendiendo, obviamente, cuando esto se une al momento en que la concepción para el proceso taoísta es el espíritu que escoge el lugar donde va a ir. Escoge entonces los padres, escoge la concepción, ¿sí? Juntar, y él decide quién puede entrar o no entrar en este huevo, en este óvulo. Entra el espermatozoide en el óvulo. Es una decisión del espíritu, ya que el espíritu es la vida, esa chispa de vida. Entonces viene, crece y se muere. En ese proceso material, ¿a qué le sirve? A tomar conciencia. Si yo tomo conciencia, puedo entonces empezar a aumentar esa conciencia y empezar a tener una relación más conocida de mí mismo. Se me puedo observar como espíritu, ya no como cuerpo. Pues como cuerpo me veo en un espejo y ya. Si quiero verme, me abro, veo cómo funciona y ya. Pero ¿qué es importante? Si quiero cambiar mis emociones, las cambio. Es decir, que no es importante eso. Es la aprehensión, ¿no? Estar dependiendo de ese apego, ¿no? Ese es mío, es mi cuerpo, son mis funciones. Pero en realidad, ¿qué es importante? Ir conociendo este espíritu. Entonces, elevar la conciencia para ir entendiendo qué realmente vine a hacer aquí. Si yo a través de esta toma de conciencia te ayudo a tomar conciencia y ayudo a que haya aún más conciencia, es decir, que esa conciencia puede elevarse. Entonces realmente es la conciencia de quien estamos trabajando. Claro. Entonces lo significa... La mía no, la de Dios, ¿sí? del que realmente es conciencia. Entonces, ¿cuál es ese proceso de esta máquina de estimular la conciencia? La conciencia de Dios. ¿Para qué? Porque esto va aumentando, es decir, nació de aquí, pero sigue creciendo. ¿Quién dijo que el universo, hay unos que dicen que respira, ¿no? Otros que dicen, no, se juntó y va a seguir, hasta que llegue un momento, entonces tendrá que volver a juntar. Claro. ¿Sí? Pero esa conciencia de esta vida, ¿quién es? Según nosotros es Dios. Según los taoístas es el Tao. Sí. No lo puedo nombrar, no sé quién es, pero le voy a llamar Tao. ¿Qué es el Tao? ¿Pero qué es el Tao? Algo que tiene cabeza y pies. ¿Qué es algo que tiene cabeza y pies? Pues algo que se puede ver. ¿Entiendes? Tiene arriba y abajo. Ok, ya es el Tao. Claro. Entonces esos significados que te estoy mencionando como nacimiento, muerte, resurrección,
son de un interés muy preciso también en esta visión taoísta. Sí. ¿Es así? Sí, en la visión taoísta y en la visión de la humanidad. Claro, sí, en este caso estoy tratando como de precisar con esa visión taoísta que tú me puedas... Si tú tienes, pero no es taoísta, este es de la humanidad. Jesucristo dijo lo mismo y lo demostró. Regreso, pero no me quedo porque mi proceso no es quedarme así que me voy. Dios, si me necesitan estoy ahí arriba. Lo que dice. Dalai Lama, ¿qué hace? Dice, mire, reboto para enseñarles que es verdad. Claro. Es budismo, total. Es decir, los hinduistas igual, por eso se queman. No importa, en fin, que al ratito regresamos. Claro. En que, claro, que si no hay conciencia, pues en lo que caiga, ¿no? pero imagínate que en lo que caiga, ese es el proceso. No. Por eso no matan a las vacas, porque no va a ser la prima. Pero en un inmortal, el proceso es la inmortalidad, porque yo entendí que soy inmortal. Ya que tocas el tema de la inmortalidad, ¿hay deidades dentro del taoísmo que se puedan asociar a esta mezcla o mixtión de una cosa dual entre masculino y femenino? Y que den además una visión de toda esta alquimia, el uso del cinabrio, etc. ¿Hay un mito de deidades? Sí, hay deidad, sí, hay un panteón impresionante. Pero relacionadas directamente con el tema de la alquimia, el cinabrio, ¿hay deidades del cinabrio? ¿Hay deidades de la alquimia? Deidad y más, hay maestros que todavía están. Maestros que a ver, de repente van a aparecer. Oye, ¿qué haces aquí? Nada más te vine a ver. Sigues ahí. Es el inmortal. El inmortal es el que aparece en un momento dado donde necesitamos que aparezca. ¿Por qué? Porque tienes que entender ese proceso. Hay un mito acerca de... Sí, los chinos tienen mucho miedo. Como cuando hay desconocimiento, hay mitos. El problema es que hay que formar a la gente, hay que formar a la población, hay que tenerle a la población, hay que tenerle bajo el miedo, hay que tenerle bajo el mando de una estructura, porque si no se les escapa. Entonces, es como si cada quien quiere cultivar lo que quiere cultivar. El campesino quiere cultivar lechugas, ¿sí? Y todos quieren cultivar lechuga. Es buenísimo. ¿Qué sucede cuando buscan el arroz? Pues no, están ahí pura lechuga. ¿Qué pasa con el campo en México? Pues jitomate será el negociazo, jitomate para la salsa, jitomate para esto, jitomate para exportar. Todo el mundo explota el jitomate y como no se puede cultivar en todos lados, destruyen el soporte que es la tierra para cultivar. Y el momento dado cuando, ¿tienes jitomate? No, pues ya todos tenemos. Claro. ¿A qué precio está? Pues por abajo. Entonces hay que controlar, ese es el trabajo del corazón, controlar este organismo. Entonces pues hay que ponerle miedos, hay que ponerle dudas, hay que ponerle caminos con cuidado, no vayas por el bosque encantado porque igual y te encantan. Claro. Cuando hablaba yo del mito y a las deidades, en la cultura mesoamericana tenemos deidades como Huitzilopochtli, Tlaloc, ¿no? Que son dadores de vida o que te quitan la vida o que se hacen ofrendas. En el caso del taoísmo hay deidades muy particulares con respecto a la alquimia, con respecto... Sí, muy importante. Uno de ellos, y es un gran maestro, por eso es el maestro de la píldora, ese Tai. No sé si te acuerdas. Sí, como no, está al centro, ¿no? No, está a la derecha. A la derecha del templo central, a la derecha está... tiene otros nombres, no me especializo en los nombres, pero bueno, vamos a tener los libros aquí con todos los que quieren dar los chinos, entonces van a tener ahí libros muy importantes con las imágenes. No creo que la importancia será para mi proceso la imagen, pero sí los conozco. Tai es el dios de la medicina, porque es el dios de la alquimia. Él permite la transformación de los productos. Y es también el Dios de los desesperados.
va muy de la mano con ¿Cómo los no? enfermos, ¿cómo no? Y con la gente que no encuentra su camino. Entonces, él sí puede ayudar, él sí, sí, se le llama como se le llama, por eso están los templos. Se dice que los templos son como un código postal. Entonces, podemos comunicar, y porque estoy comunicando con esta persona que está ahí, que es esa forma que tengo ahí, empiezo a construir una relación en un lugar que llamamos templo, y empezó a mandar mensajes, y esos mensajes permiten una comunicación. Si mi virtud permite un aumento de la comunicación, entonces puedo ayudar mucho más a mi comunidad. Ese es el trabajo del sacerdote, del Taoshi. Es decir, permite la comunicación con ese principio que tú llamas deidad, ese principio espiritual. A mí me gusta más como este nivel espiritual dentro de los diferentes niveles que hay nosotros le llamamos el panteón. Yo creo que se haría más bien como el cielo, ¿sí? Porque en el panteón pues, están abajo, y los que están abajo no son muy lindos, claro, son los malos, ¿sí? Son los que traen hacia la materia, ¿sí? Lo que quiere decir como los po dentro del cuerpo, que son los 7 demonitos que forman la parte física de nuestro cuerpo, que realmente pedimos esa parte física. Miren que esa es la cosmovisión, cómo asustamos al ser humano diciéndole que hay 7 demonios en nuestro cuerpo, son los po, ¿sí? Tienen nombres de demonios, ¿no? Huele mal, el perro maloliente, ¿sí? El cadáver, es decir, puros nombres así tremendos, que son la parte material de nuestro cuerpo. ¿Qué es la parte material de nuestro cuerpo? Es la tierra. Sí, la tierra que metemos desde el bebé, que se va formando. La mamá mete aminoácidos en su intestino, y el bebé le jala toda la materia, y entonces se hace cada vez más grande. Y después, para nutrirnos, pensamos que dependemos de este nutriente continuamente, por eso 3 o 4 comidas al día, ¿sí? Como hoy, no sé, después ya hay mucho po, ¿sí? Tienes pura tierra de la vaca, tierra de las plantas, tierra del cielo, ¿sí? Toda esta alquimia que existe en la cocina, es tierra en realidad. Pero comer tierra es muy difícil. Claro. Comer un vegetal es menos difícil. Comer una vaca es todavía menos difícil. Es por eso es más fácil ser carnívoro que vegetariano, porque el vegetal es muy difícil de digerir comparado con la carne. Claro. Porque esa transformación de la tierra ya la vaca lo hizo por ti. Entonces ya es más fácil. ¿Sí? Vas agarrando el producto de la tierra transformado, pero ir a chuparse tierra pues sería muy desagradable. Claro, muy raro y muy sospechoso. Sospechoso, sí. Entonces este es ese proceso de regresando a formar un cuerpo que nos permita sostener el espíritu. Es un sostén. Ese es el trípode del espíritu. Y una vez que ya entiendo esta relación, ese espíritu entonces se comunica para elevar su propia conciencia. Y esa elevación, este movimiento de elevación continua de la conciencia, hace que esa conciencia se pueda crecer. Hablando en ese sentido con lo que estás mencionando, bueno, ya lo hemos conversado en otros momentos, estamos estudiando, estamos rastreando momentos en distintas civilizaciones, en todo el proceso evolutivo del ser humano, procedimientos para acceder a lo sagrado, a lo profano. Tal vez desde el punto de vista taoísta sería el Tao, otro será el Nirvana, etc. Y precisar si había procedimientos, técnicas, herramientas con las que en las distintas civilizaciones se pudiera acceder a lo sagrado. Desde el punto de vista taoísta, hay un procedimiento, ya nos has comentado bastante de esto, ¿podrías precisar un procedimiento o varios procedimientos
y el herramental que es necesario para acceder a ese contacto con el espíritu, por ejemplo, al Tao. Te voy a contestar a la china taoísta. El Tao no es, entonces no se puede acceder, porque no es. ¿Sí? No hay. Entonces, no es cierto. A la china sí te contestaría un maestro y te deja igual como llegaste, y con la misma. ¿Por qué? Porque no estás a lo mejor preparado para entender, pero ese es el Tao Te Ching. Así es como nosotros al inicio lo leemos y después poco a poco lo entendemos. Llegar a este proceso de entender el Tao es igual que lo vamos a hacer en alguna otra religión, que va a ser la creencia o la fe. Tomo el ejemplo, no es lo mismo, pero es el ejemplo como podamos tener. Si eres católico, tienes fe en Jesucristo, sabes que está. No dudas en un solo momento que está. Vivió e hizo todo lo que nos dice la Biblia. ¿Sí? ¿O no? Claro. ¿Sí? Si tú eres budista, entonces, bueno, pues crees en Buda, que ha sido, en sus diferentes momentos de vida, ha sido presente para explicarnos, ayudarnos. ¿Es o no es? Es. El Tao es. El Tao es eso. ¿Cómo podemos lograr? Claro que para poder entender este proceso filosófico muy profundo, necesitamos primero dedicarnos a entender esto. Sí. Una vez que yo entiendo el por qué está esto, entonces puedo creer. Pero como no crees porque no ves que algo sucede, pues es difícil que puedas creer. Por eso necesitaba milagros, necesitamos presencias que nos enseñen qué es. Y entonces llegan los curanderos y nos curan y hacen milagros impresionantes. Entonces creo. Pero el taoísta nunca te va a hacer una demostración. Si es taoísta, es que es el Tao. Claro, pero ¿cómo hace el taoísta para entrar a ese estado de inspiración? Por eso son muchos años. Porque es exactamente cómo hace, pues sigue su maestro. Esa es la técnica china, sigue su maestro. Su maestro le va a poner pruebas. ¿Sí? Por ejemplo, había para el arte marcial, ¿cómo van a hacer? Pues le van a poner agua y vaciarlo con tus dedos. Y hasta que te das cuenta que la fuerza no es en la práctica que vas a hacer esto, es repetir un ejercicio. Aunque esa será la fuerza, nada más. Es como dice Levi, ser natural, ¿no? Sí, por eso es lo que está en la bolsa que siempre cargo, ser natural, ser la naturaleza. Ese es el ser Tao. Pero a veces tenemos ser naturales, es dejarse llevar y por la naturaleza, entonces van encuerados por las ciudades y fumándose unas hierbitas y son naturales. No, estos también están dentro de una imagen. Entonces, ¿cómo va a ser el taoísta para lograr esto? Es empezar a conocer los principios, darse cuenta que lo que le están diciendo, que estoy diciendo es verdad. Y que más creo en este principio, más me hago virtuoso, me hago fuerte en concepto espiritual. ¿Sí? Mi conexión es natural. Yo hablo con un maestro, no hablo el chino antiguo, menos, pero no me preocupo de cómo voy a hablar con él. Se hace naturalmente la comunicación. Claro. Me siento en un lugar porque fui conducido a este lugar, me siento en un lugar, trabajo en ese lugar lo que normalmente debo de estar, si es sentarme a hacer un proceso meditativo, si quieres, y sucede el proceso. Si yo no hubiera decidido escuchar lo que oí y caminar,
tomar a la derecha porque oí que te había que ir a la derecha, se acabó el proceso natural. Yo tomo dirección de los procesos. ¿Sí? Yo voy, camino por aquí porque yo deseo ir por ahí. Porque deseo ir por ahí, voy por ahí. Si oigo y tengo la percepción, a lo mejor puedo dar vuelta de un lado o del otro. Pero realmente muchas veces sigo mi camino, porque yo voy ahí. Decidí ir de aquí a acá. Esa es nuestra vida, como ahorita. ¿Cuál es el principio para ir de aquí a acá? Justamente es esto. Sigue tu camino, te va a decir, sigue tu Tao, sigue naturalmente el Tao. Va a decir, bueno, ¿y eso qué hago? ¿O cómo hago? ¿Respiro, brinco, salto, o me muevo como patito, hago la grulla? ¿Qué hago para entender este proceso? Esa es la pregunta que me haces es la más sutil y la más compleja dentro del taoísmo, porque te van a contestar siempre con, pues, naturalmente, sigue tu camino. Claro. Bueno, pero ¿cómo vas a escuchar? Regresamos a todo lo que he hablado hasta ahorita. ¿Cómo vas a escuchar y estar seguro que lo que escuchas es? Porque has trabajado todo el interior. Entonces, conocer el cuerpo, ¿sí? Conocer los órganos, ¿sí? Cómo funciona el cuerpo, los órganos, las emociones. Y vas a conocer el espíritu. Por eso es Jin, Si, Zen. Cuando estás tú viviendo en contacto con el Zen, sigues naturalmente tu camino. Sí, bueno, está muy bien lo que me dices, sin embargo no logro captar, y disculparás mi ignorancia. Por ejemplo, para un místico, como hablamos hace rato, a Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, mediante la oración entraban a una situación contemplativa, le llaman unos, con una meditación profunda, y llegaban a momentos inspirados donde se conectaban con lo que ellos decían que era Dios. Para un alquimista es la producción del cinabrio como materia prima, esa bandera alquímica que se logra para después ir produciendo mediante otros pasos, llegar a la consecución del oro. En el caso para el taoísta me estás diciendo que bueno, uno tiene que conocer el cuerpo, sus órganos. Sin embargo, no logro captarte si ahí están implícitas las herramientas que uno requiere. El procedimiento que hay que seguir es que es una vida de austeridad, de asceta. ¿Cómo es? A lo mejor te estoy disculpando, pero ¿cómo haces tú? O ese sea, es el camino, exactamente. Hablando de ese proceso no es mi camino, sino es el camino taoísta. Es decir, ¿cuál es el proceso? Si vemos, el budista olvida su cuerpo y se dedica a salirse. Bien. Los que tú dices, los ascetas católicos, o los monjes, o los grandes pensadores de la religión, a un momento dado llevan un proceso que la consagración de este proceso es la meditación, es el rezo. Tú me estás hablando de ello. Tú no viste cuántas horas se pasaron repitiendo los textos, yendo a rezar, a meterse en su proceso interno, ir a flagelarse, ir a sacrificar, ir con el padre del convento, que el padre superior, que no los quiere, que los maltrata, sí, todo este proceso no lo vemos, que es la vida. Esto es la virtud. Mi camino es llegar a entender el espíritu. Mi virtud es la calidad que voy a agregarle a mi vida para aumentar, es decir, hacer que ese camino se vuelva muy elevado. ¿Ese sería el Do? ¿Ese sería el Do para llegar al Tao? Sí, para llegar al Tao hay que agregar la virtud.
Exacto, El el ta sería, que es el Tao Te Ching, por eso. exactamente, ese tema. Ese es el ta. Esa es la virtud, eso es como seguir tu camino. Bueno. No, la virtud es lo que le agrega, la calidad que le agrega el ser humano a este andar. ¿Un estilo de vida? Pero ahí es donde es muy difícil, por eso no contesto como quiere oírme, porque si contesto como él quiere oír, voy a poner un estereotipo al taoísta. Y el taoísta puede ser esa persona que vive en la montaña. Necesita de la montaña para crecer. De acuerdo a su propio Te Ching, porque dicen que el Te vendría a ser la virtud, y me estabas comentando qué es esa virtud, ¿no? Que es sí. la calidad o lo que le agregas. Sí, la calidad. Algo así. Sí, el espíritu proveniente del Tao escoge un camino. Venimos con un camino. ¿Qué quiere decir que venimos? Venimos con algo, sí, una propuesta, algo que hacer, un compromiso, firmé un compromiso. Vengo a esa tierra a cumplir ese propósito. Obviamente cuando llego se me olvida. ¿Sí? Lo que le pasa a mucha gente es que se nos olvida este compromiso. Cuando en este ir y venir de la vida de repente encuentro ese camino, otra vez, entonces le tengo que agregar una cualidad siempre para hacerlo cada vez más sutil, más fuerte, va a ser más difícil, cada vez es más difícil mantener este día que yo tengo, pero la virtud es eso, lo que le voy a agregar no es la virtud teologal, no son esas virtudes mundanas que hemos agregado, sino es lo que yo agrego de calidad de vida a este proceso de camino. Por eso es Tao Te Ching, el libro sagrado del Tao y del Te. Esos dos es mi vida. Por eso explica la vida. ¿De dónde venimos? Por eso no lo puedo llamar, no sé quién es, pero ahí está. Esa es la vida. ¿Sí? Pero esa es la madre de todo, de los 10.000 seres. Entonces, esto es Tao Te, es lo que le voy a... Entonces, bueno, pues te voy a tener que agregar algunos conceptos de la vida normal, por eso también te agrega cosas de la vida normal, de cómo estar con los demás seres humanos, porque bueno, pues es un libro de enseñanza sobre estos procesos. Entonces, pero realmente, ¿qué es esta práctica que tú me estás diciendo? Pues va a depender de lo que escogí. Si yo escogí ser un ladrón, pues le pongo virtud y soy el mejor ladrón. Pues no me voy a robar la cartera del Señor, si me voy a robar un Picasso. Esto es virtud, pero lo hago con virtud. El violador va a violar con virtud. Que sería como, por ejemplo, lo del cuento ese del alacrán y el búfalo de agua, que el alacrán que quiere cruzar el río y que se trepa y que finalmente el alacrán lo pica y se mueren los dos, pero es que es mi Tao, es mi naturaleza, no puedo hacer otra cosa. Exactamente, el violador va a violar y lo va a hacer con virtud. Y si la puede despedazar y hacer, eso es terrible, pero es virtud. Desde esa perspectiva. Claro, porque ese es su camino. El alacrán mata porque tiene que estar picando el animal, aunque le ayudó a pasar y los dos se mueren. Bueno, por eso está lleno de cuentos, cómo poder utilizar sistemas de enseñanza. Pues es el cuento. Para el pueblo el cuento es fácil, pues La Fontaine es lo mismo. Cada quien utilizó sus herramientas. Mao Zedong utilizó Zhuangzi para estimular a su pueblo. Bueno, hoy en día, dime si Zhuangzi, el pleno hijo del taoísmo, del laotsuismo, no le sirvió a China. En donde está China en 60 años de fuerza maoísta, zhuangzhuista, dime si no funciona el cuento. Claro, hoy en día se les olvidó, por eso lo borraron en la Revolución Cultural, porque Mao no va a decir, ningún maestro va a dar su origen para mantener el control.
Pero este es otro proceso, es un proceso de vida material. Cuando buscamos aquí el proceso, pues va a depender. Si tú necesitas ir a la montaña, porque en la montaña ese es tu proceso, y ahí la dureza de la montaña va a moldar tu ser, maravilloso. Por eso dicen los taoístas, la vida más difícil, taoísta más difícil, está en la mundanidad, porque aquí tienes todos los procesos de las emociones, tienes la super calidad de vida, tienes que no tienes en la montaña, ¿ok? Pero cada quien vamos, por eso, ¿cuál es el camino? Si tú no sabes cuál es el camino, sí, el maestro taoísta te va a ayudar a encontrar el camino, ¿sí? Te va a dirigir, pues te va a dar cuentitos, te va a decir, pues sigue derecho, ¿sí? Siéntate, medita, respira, haz chikung. Sí, solamente él te va a decir, el maestro te va a decir el procedimiento o el tipo de herramientas que requieres para ir avanzando. ¿Sí? Por O eso sea, queda en una relación de dos, o sea, maestro-discípulo. Maestros, discípulos. O discípulo. Discípulos, diferentes, procesos, escuelas, direcciones tiene. Por eso Wang Songyang de Chuanzhen tiene 3.000 alumnos. De los 3.000 alumnos tiene 7 discípulos. Sí, son 7 líneas de trabajo diferentes. Líneas, cada quien se fue por su camino. El que más se conoció, el Longmen de la nube blanca. ¿Por qué? Porque se fue hasta Afganistán a pie a ver al tirano que lo estaba matando a todo el pueblo chino, el mongol, ¿sí? Entonces va a ver a Gengis Khan, le dice, oye, por favor, respétanos. Y claro, utiliza las palabras de un sabio, pues va y tiene más de 70 años cuando va para allá. 70 años en esos tiempos, bueno, pues ya es un anciano. Va para allá y regresa, ya cumplió su misión, y se muere. Aparentemente se muere, y ahí está. Pero hizo su misión fue ayudar a entender a un ser lo que era la vida, a Gengis Khan. Eso es su proceso de vida, y natural. Dice, hay que ir allá. Oye, no hay avión, no, hay que ir, son varios años, no sé cuántos tomaron, 2 o 3 años para llegar hasta allá. Y llegar allá y tener la cita y después regresar. Entonces, y finalmente Gengis Khan termina apoyando el desarrollo, digamos. Claro, quería saber cuál es la sabiduría. Porque de repente quería saber qué era la inmortalidad. Porque a cualquier ser humano llega un momento en que esa pregunta le llega al fondo del corazón y tiene que contestar. Tiene que encontrar y si no, se va desesperando. Por eso la sociedad actual se desespera, porque ya no hay ese camino. Claro. Pero ¿cuál es la práctica para ti o para mí? Claro que iniciamos con una práctica 1, 2, 3, pero no es así, porque nadie está igual que el otro. Claro. Entonces, sí puedo ponerte 1, 2, 3 para empezar, pero va a llegar un momento en que tú necesitas no comer, porque así te voy a quebrar el cuerpo. Y entonces te vas a voltear hacia el espíritu, ¿sí? Entonces es cuando, ya entendí por qué el tipo mata, se va a la cárcel, y en la cárcel entiende su proceso. ¿Por qué? Porque ahí, en esa dureza, en este lugar tan terrible, encerrado, se tiene que voltear hacia algo, y ya ahí se entiende y dice, ok, ya, ahora sí puedo, llévenme a la muerte, no importa. Ya entendí el proceso. ¿Cuál es si buscamos, ese es el problema, buscamos la técnica o la píldora o el sistema 1, 2, 3 para llegar a la alquimia o llegar al proceso espiritual de evolución, y no. Por eso, por lo menos en el taoísmo, ¿sí? Es esta vía, por eso es Tao Te Ching, y por eso es este camino. Tú no manejas el Tao. Tú no vas, aunque tengas la mejor técnica, a manejar el Tao.
ni el Tao te va a manejar a ti. Pertenecemos al Tao, porque somos el Tao. Sí, somos esto, somos ese vacío. Si ves, el Tao es el vacío, es esto. Pues, ¿qué somos nosotros? Puro vacío. Pero nos vemos y somos somos una unidad. Yo, está mi cuerpo, está la piel, todo esto es mío, es mi unidad. Pensamos que esto está así y lo vemos evolucionar y entonces nos da miedo. O sea, las canas, las arrugas y entonces vamos, ahora sí ya me voy haciendo viejo. Híjole, ahora sí voy a perder todo lo mío. Y entonces empezamos y entonces, pues sí, es tiempo de ponerse a trabajar. Al final, ¿no? Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con esto de técnicas. Por eso podemos enseñar procesos, pero va a depender de cómo queremos creer en este proceso. Sería un poco como, bueno, poniéndolo un poco lo que nosotros hemos ido haciendo son disciplinas que no te garantizan nada, sino que es más bien como entrenar o posibilitar un cierto camino. Después de eso viene tu camino. Y eso en esto está tu camino. Bueno, eso, ándale. En esa práctica está tu camino. Es decir, exacto, sí, me voy a sentar a meditar. No pasa nada. Y eso que estoy en la punta del Himalaya, estoy con unos inciensos de los más caros, estoy sentado en el trono, estoy en la mejor parafernalia y no sucede nada. No, porque no viniste a que sucediera nada, viniste a entrenarte, síguete entrenando. Quiere decir que no estás listo. claro. ¿Cuál es la mejor meditación? Es que en este momento me senté y en este momento sucedió. Pero ¿cuál es el momento? Es el momento natural que va llevándote a este conocimiento. ¿Cuántas, y le digo, cientos de veces sentarse en un lugar, en el mejor lugar, con el maestro enfrente y no pasa nada, no pasa. Y sí, 1 hora de meditar, 2 horas de meditar y estar ahí. No pasa nada. Sí, no, pues no va a pasar nada. Mientras no sea el momento, justamente porque estás esperando este momento, no es natural. Pero si vas y estás caminando y si sientas y ¡pum! Y aparece en este momento natural de tu camino, es el acompañante de tu camino. La cosa es que nosotros necesitamos estas muletas. Muletas son las técnicas para poder acompañarnos. Para tener virtud necesitamos las muletas, se llaman super técnica de la meditación, super chikung de aquí, todas las técnicas y así puede tener un diploma firmado por el maestro más, es una muleta todavía más poderosa. ¿Sí? Sí. Perdón, pero es así, lo he visto, los veo, pero yo veo gente de 30 años, 40 años de una técnica fabulosa. Y no tienen el proceso, porque el proceso no está en el diploma, el proceso está en mi vía, mi Tao. Soy el Tao. No lo dijo Jesús, soy Dios. Y todo el mundo, hay que matarlo, pues está loco, sáquenlo de ahí. ¿Cómo va a ser Dios si Dios está ahí arriba? Y hay que matarlo, hay que hacer algo, está loco. Va a alborotar a todo el mundo aquí, como que ustedes también, ustedes son dioses también, pues Dios. Y entonces ese es el problema. Es porque no creemos en este proceso que no avanzamos, no es porque le agregamos técnicas y procesos. En todo caso, el tema sería cómo ir desarrollando esta disposición o este estar, ¿no? Tsai. Exactamente, el Tsai. Tsai es una vez tuve no sé, a lo mejor la había contado, tuve la oportunidad fui a este proceso, fui al Wudang Shan, la montaña más sagrada de los taoístas, donde se creó el Tai Chi Chuan, y entonces subí a pie, subí en la noche, llegué arriba a una ceremonia, wow, qué bonito,
música y todo, y subí hasta arriba y me senté en un lugar y dije, aquí va a aparecer el maestro. Nada. Entonces me cambio, voy cerca de un caldero, había un caldero grandote, hermoso, dije, ahí está el lugar, me siento ahí. Y no se imagina el panorama, ¿no? Ese Burán arriba de la montaña, en el templo más hermoso. Y ahorita termino. Y voy desesperado, digo, ya, hijo de tal por cual, no hay nada aquí. Y voy caminando de regreso, tenía tanto dolor en las rodillas que apenas caminaba 10 metros porque había subido Songshan, entonces estaba muy mal. Entonces de repente, me siento en un bordecito de ahí. Ay, ya me cansé, ya no hay nada, y vine hasta acá. Y la buena desesperación del ser humano, que es costumbre, ¿no? Y entonces me pongo y digo, bueno, pues voy a respirar. Y poco. En este instante mismo llevaba todo este proceso, entro en ese estado de... Y me veo preguntando, al frente de mí había un arbolito bastante chico que hay en el monte Budán, ahí arriba, justo ahí cerca del templito ese dorado, hay una montaña, hay un arbolito de como 600 y cacho de años, y entonces me veo preguntándole, y bueno, ¿y cuál es la longevidad? ¿Qué es la longevidad? Me contesta Tsai. Esa palabra Tsai. Estar, vivir. Entonces, vívelo. Pero digo, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cómo puedes vivir? Tú estás aquí encima de la montaña, nieve, sol, viento, lluvia. ¿Sí? ¿Cómo te aguantas esto? ¿Qué le podemos pedir al árbol que está allá arriba de la montaña? El hecho de estar. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué condición tiene el árbol? Puede bajar cuando tiene frío, puede subirse a algunos nutrientes especiales, puede pedirle al vecino que le traiga algo, llamar a sus amigos porque está desesperado. No, vive, está ahí. Tsai. Ese Tsai es la palabra es especial para explicar ese proceso. Cuando entendemos ese proceso de ser, de estar, lo demás es superfluo. Es decir, ¿qué más podemos agregarle? No hay. El problema es entender eso, sin querer adornarlo, porque llegan y lo adornan, y entonces le ponen guirlandas y le ponen lucecitas, y entonces se ve el árbol, ahora sí. ¿Sí? Ese es el fundamento de la filosofía taoísta. ¿Sí? Muy bien. Hervé, te agradecemos muchísimo pues, tu tiempo, a ti, a Leslie. Qué maravilla. Gracias.